Bienvenidos a Reto Bilingüe. Somos la comunidad de padres hispanos educando a hijos bilingües. Soy Minerva y te invito a que nos acompañes aquí en retobilingüe.com. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Reto Bilingüe. El día de hoy vamos a hablar de un tema específicamente para motivar a los niños a hablar el segundo idioma. Y bueno, uno de los principales problemas que tenemos los padres de familia que estamos criando bilingüe es que los niños no quieren hablar el segundo idioma. En el caso de aquellos que están criando en inglés, es muy común que me digan, ¿y cómo le hago para que repita las palabras, para que me conteste? Pero lo mismo sucede a aquellos que están criando en español, no quieren hablar los niños. Y bueno, de eso se trata el día de hoy nuestro tema y sobre todo son consejos que a mí me han servido y bueno, que muchos de los padres de familia que estamos en este entorno pues también nos sugieren. Entonces espero que estos consejos les puedan servir. Y bueno, vamos a comenzar. Realmente la gente se pregunta qué pueden hacer o cómo pueden ayudar a sus hijos para que hablen el segundo idioma. Primero que nada tenemos que identificar en qué etapa están los niños. Hablando de los niños que tienen de 0 a 2 años, esos niños aún no comienzan a hablar. Es decir, comienzan a balbucear y luego después empiezan a medio pronunciar una que otra palabra y luego ya después dicen la palabra y luego empiezan a juntar dos palabras y comienzan a hacer oraciones. Entonces, lo más común en una etapa de 0 a 2 años es que los niños no hablen o intenten decir una que otra palabra. Y bueno, ¿qué podemos hacer para esos casos en específico para los niños que están en esa etapa? Bueno, una de las principales cosas que nosotros necesitamos para motivar que nuestros hijos hablen es la paciencia. Y es que no existen fórmulas mágicas para una crianza bilingüe, pero sí tenemos factores que predominan pues, en este tipo de cosas, de cómo hacer que el niño hable. Y la principal es que nosotros como padres de familia tengamos paciencia. Y esa es nuestra fórmula mágica, la paciencia. ¿Por qué? Porque como les decía, en la etapa de los 0 a 2 años los niños no hablan y sinceramente como padres de familia de repente nos desesperamos y decimos, híjole, yo creo que esto no está funcionando, mi hijo no me contesta o mi hija no me contesta, ¿qué tengo que hacer? Y sobre todo hay que armarnos mucha paciencia. Bueno, algo que es muy común en niños de esa etapa es que comienzan a señalar pidiendo algo a cambio. Entonces, algo que es muy común es que el niño, en este caso que es hijo de hispanos o la lengua materna predomina el español, si le estás enseñando el segundo idioma como el inglés, si el niño dice quiero galleta y bueno, a lo mejor no dice quiero galleta, pero me imagino que está señalando que quiere la galleta. Entonces tú como padre o madre dices, galleta, y le das la galleta. Entonces si cambiamos esta situación al inglés sería, do you want a cookie? Entonces le das la galleta, ¿no? Entonces el niño comienza a relacionar la galleta con cookie y comienzas a pedirle que diga cookie, I want a cookie. Y es una forma de empezar a decirle, ¿sabes qué? ¿Quieres la galleta? Siempre es bien importante decirle cómo él pueda pedir. O sea, si apenas estamos hablando en oraciones cortas o el niño apenas está hablando palabras cortitas, por ejemplo, decirle cookie, cookie. Entonces ya le estás mencionando que es cookie. Pero si él está en la etapa donde dice dos palabras o ya hace una oración, entonces puede decir I want a cookie o may I have a cookie. Depende de la etapa en la que esté el niño, son las palabras que va a estar diciendo, ¿no? Entonces, cuando recibe el niño la galleta cambia en el momento en que el niño pide en inglés esa galleta, porque como un premio. Por lo tanto, siempre es importante motivar a los niños a que digan la palabra de aquello que necesitan y siempre mostrarles cómo se dice. Dar el ejemplo es súper importante. Incluso hacer un poquito de más entonación, más gesticulación para que los niños puedan ver cómo se piden las cosas.
Y bueno, hablando de los niños alrededor de 3 a 5 años, es un poco similar. Estar pidiéndoles que ellos a cambio mencionan una palabra. Es bien importante tampoco no enfocarse a que si no la dicen no obtienen las cosas a cambio. Cuando tú pides algo y el niño recibe eso que pidió a cambio, pero te lo pide en el segundo idioma, es como una especie de recompensa. Si el niño por alguna razón no quiere decir la palabra o no quiere decir la frase, no significa que no le des eso que está pidiendo, pero motívalo a que empiece a decir las cosas, ¿no? Hablando en el ejemplo de las galletas, si tú le dices cookie y a lo mejor hace el esfuerzo y nada más dice con eso es suficiente, y se le reconoce el esfuerzo. Es bien importante que después de que el niño hable el segundo idioma, siempre se le reconozca el esfuerzo, como felicitándole, muy bien, o good job, o algo que pueda sentirse el niño que su esfuerzo vale la pena. Otra de las cosas que es importante es que cuando el niño está esforzándose a decir y pronuncia mal, no te quedes en el sentido de que tienes que decirlo perfecto, porque luego llega el tema de la frustración. Entonces, cuando al niño le dices cookie y él dice Q o dice kaki o otra cosa y tú le dices no, cookie, y él dice kaki y tú dices no, cookie, las veces que estás repitiendo constantemente empiezas a detonar una frustración en el niño. Entonces, el niño se da cuenta que cada vez que él hace un esfuerzo, nunca es suficiente. Entonces, ya después no va a querer hacerlo. Entonces, si él, por ejemplo, no pudo decir cookie, pero dijo kaki, con una vez que lo diga, ok, muy bien, felicidades, good job. La siguiente va a decirlo. Aquí lo importante es que el niño pierda el miedo a decir las palabras. Las diga correctas o incorrectas, pero tu misión ahorita es que el niño pierda el miedo a pronunciar correctamente o incorrectamente. Una vez que llegas a la fase donde él ya no tiene miedo o ella ya no tiene miedo a pronunciar las cosas, entonces empiezas a trabajar con la parte de la pronunciación. Entonces es bien importante siempre, después de que un niño hace un esfuerzo, reconocerle esa parte del esfuerzo. Parte del reconocimiento es cuando el niño obtiene algo a cambio. Hablando del tema otra vez de la galleta, es si el niño recibe la galleta a cambio por esforzarse a decirlo en inglés, o en este caso, si es un niño que está aprendiendo español, pues también es importante, ¿no? Yo creo que ahorita lo que uno debe de hacer es siempre motivar para que el niño diga las cosas y los diga en un tema relajado, divertido, y no se estrese por querer decir las cosas. Si lo puede pronunciar, qué bueno. Si no lo puede pronunciar, no pasa nada. Habrá mucho tiempo más para trabajar en la pronunciación y que sea siempre de manera divertida. Y bueno, vamos hablando de los niños que son mayores de 5 años. Aquí vienen más factores que hay que considerar. Uno de los factores a considerar es que los niños a partir de los 5 años o 4 años empiezan a tener factores sociales que ya les impide decir otras palabras. En el tema de la vergüenza, muchos niños ya después no quieren hablar porque les da vergüenza, no saben cómo se dicen las cosas, o simplemente desconocimiento a lo que tienen que pedir o qué palabra usar, o cómo se pronuncia. Entonces realmente cuando estamos hablando de niños mayores de 5 años, uno de los factores que hay que identificar es qué es lo que está sucediendo en el niño que no quiere hablar. Le da vergüenza, no sabe la palabra, piensa que se van a burlar de él. En fin, hay muchísimos factores que pueden intervenir y creo que aquí lo que importa es identificar qué es lo que sucede en el niño para poder tratar esa parte. Sobre todo, muchas veces no tiene nada que ver con el si sabe o no sabe la palabra, simplemente es una cuestión más emocional o una cuestión más social que está vinculada directamente con aprender el otro idioma. En este caso, para trabajar con niños mayores de 5 años, una vez que identifique su problema número 1, ¿qué puedes hacer para incentivarlos? Siempre, y es importante saber qué es lo que le gusta a los niños, a las niñas o los niños, siempre vincular la parte que más disfrutan con el segundo idioma.
Es decir, si es una niña que le gusta mucho, no sé, patinar o cocinar, entonces trabajar con la niña el segundo idioma a la hora de estar patinando o a la hora de estar cocinando. Si es un niño que le encanta, no sé, construir castillos o construir en Legos o jugar con trenes, entonces escoger ese momento de jugar con trenes o castillos o aquello que le gusta, pero hacerlo en inglés. O incluso si quieren jugar videojuegos y están en la etapa de la adolescencia y les gusta mucho un videojuego, bueno, pues te sientas con el niño y digamos, vamos a hacer esto en inglés y juegan en videojuegos en inglés. Si ustedes observan qué técnicas o tácticas podemos usar con los niños para incentivarlos a hablar, tiene mucho que ver con la paciencia. Necesitamos dedicarle tiempo de calidad a los niños y paciencia para que los niños tengan esa confianza de querer hablar contigo otro idioma, desarrollar mucho, sobre todo las ganas de querer convivir contigo. Si eres padre de familia, tienes que crear esos lazos de comunicación donde los niños digan, quiero convivir con mi papá o quiero convivir con mi mamá, y es tan divertido que hasta lo puedo hacer en otro idioma. Eso no me importa porque estoy con mis papás y estoy disfrutando con mis papás, y hacerlo en otro idioma no cambia absolutamente nada. Al contrario, se puede volver más divertido. Bueno, pues esos son mis consejos. Espero que les sirvan y de verdad, si los llevan a cabo, se van a dar cuenta de unos grandes resultados. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que nos visites en nuestra página de retobilingüe.com, y ahora también nos puedes escuchar como video podcast en iTunes, en Player FM y lo mismo en YouTube. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y YouTube, y nos puedes encontrar como @retobilingüe. Si te gustó esta información, ayúdanos a compartir a otras familias que estén compartiendo el mismo reto. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.